Hola a todos, mi nombre es Nelly Patiño. Hoy vamos a hablar sobre qué es la lingüística y por qué es importante en la educación. Se podría decir que la lingüística es el estudio del lenguaje. Esta es la forma más conocida y más simplificada de conceptualizar la lingüística. Mediante el estudio de la lingüística, uno puede comprender la naturaleza del lenguaje en general. Uno puede formularse preguntas como las siguientes. ¿Cuáles son las características comunes entre dos o más idiomas? En este caso, podríamos estudiar las características comunes entre el español y el inglés, o cómo se relacionan los modos de comunicación lingüística, el habla, la escritura, el lenguaje de señas, o cómo se relaciona el lenguaje con otros tipos de comportamiento humano. Entonces, la lingüística tiene como meta aumentar nuestro conocimiento y comprensión del mundo, dado que el lenguaje es universal y fundamental para todas las interacciones humanas. El conocimiento obtenido en lingüística tiene muchas aplicaciones prácticas. Los lingüistas están preparados para buscar respuestas a preguntas como ¿cómo se puede enseñar y aprender dos idiomas? También se estudia cómo los diferentes idiomas difieren o sus semejanzas. Y cuando descubrimos que difieren, entonces sabemos que la mente debe ser lo suficientemente flexible como para determinar cómo usar un nuevo lenguaje. Se descubren cosas como, por ejemplo, que el orden de las palabras en inglés es muy diferente al orden de las palabras en el japonés. También, aunque la mayoría de personas terminan hablando el idioma hablado por sus padres, el lenguaje en particular no se transmite genéticamente. Sabemos esto porque las personas que son adoptadas a edades muy tempranas podrían adquirir un lenguaje muy distinto al que hablan sus padres biológicos. A continuación vamos a hablar sobre las disciplinas de la lingüística. La fonología estudia los sonidos en el lenguaje. Vamos a escuchar a Ariel, de 4 años, hablando en inglés y en español. Fíjense en la pronunciación de las palabras de color verde. Estas palabras aquí en color verde. ¿Ok? But I don't want to pick it. Yo want to pick español. Okay, I'll say, hola chicos again. Hola chicos, today ayer vamos a pintar mi polo. Quiero estos, quiero ya. Ahora, blue, ahora azul. Quita. Ahora más colores. Aquí podemos notar que el aprendizaje del lenguaje materno de un segundo y de un segundo lenguaje presenta dificultades fonológicas. A continuación vamos a escuchar a Liam, quien es mi hijo, cuando él tenía 19 meses, cómo decía las palabras biblioteca y las palabras tigre. A la biblioteca, sí. Se dieron cuenta que al hablar yo no imito su pronunciación porque no lo quiero desorientar. Trato de usar el lenguaje de bebé para ayudarlo un poco. Ahora noten cómo dice tigre. Tigre. Yo traté en este caso de insistir en la repetición de la palabra, claro, teniendo presente que hasta los 5 años y a veces hasta los 6, los niños encontrarán dificultades ante sílabas complejas como pla, gre, gru, y así las palabras difíciles para él son tigre, madrastra, etc. Ahora la morfología estudia la estructura. y la forma de las palabras. En el siguiente ejemplo usted podrá ver que los niños cuando adquieren su primer lenguaje suelen crear palabras combinando morfemas. And if
if you're not having a fun time, you can say, I don't know. you can say that is unfunnable. Unfathomable. That's a word you made up, I do know. It's a little bit like unfathomable, but instead of fathom, you say fun. So you might say, Oh, that's unfathomable. Okay. En este ejemplo, el niño agrega el prefijo an, que significa no, a la palabra fun, que significa divertido, para descubrir algo que no es, para describir algo que no es divertido, formando la palabra unfunnable. Este niño ha sido tan creativo porque también ha agregado un sufijo a la palabra base que es fun. Es interesante ver cómo todo esto funciona. Que la sintaxis es la parte de la gramática que estudia la forma en la que se juntan las palabras para formar oraciones correctas. Este es mi hijo Liam nuevamente diciendo la oración mamá agua. Mamá agua, dicho en el ambiente familiar, se puede significar mamá quiero agua, pero si lo dice ante un río, puede significar mamá veo agua. De la misma manera, si un estudiante escribe María es madre de Arturo y tía de Eloísa, nos damos cuenta que existen dos oraciones. María es madre de Arturo, María es tía de Eloísa. Y a pesar de que el verbo es de la segunda oración se ha omitido, la sintaxis permite que esto se pueda hacer sin que se pierda el sentido de las oraciones. La semántica. La semántica tiene que ver con el significado de las palabras. Les quería contar sobre mi cuñado Patricio, que cuando él tenía 3 años le dijo a su mamá que quería ir al zoológico. Su mamá le explicó que podría visitar el zoológico el domingo. 3 horas más tarde, Patricio le pregunta a su mamá si ya es domingo, era un día lunes. Entonces, ¿qué significado tienen las cosas que decimos? Eso nos ayuda a estudiar la semántica. Ahora vamos a hablar sobre la importancia de la lingüística en la enseñanza. Quería explicar la importancia de la lingüística en la enseñanza con varios ejemplos. Por ejemplo, creo que como maestra y como estudiante a mí me ha enseñado mucho el hecho de saber y poder diferenciar los sonidos de las letras o realmente los fonemas de la B labial y B dentilabial, y por qué es importante que yo sepa esta diferencia cuando estoy pronunciando palabras en inglés y en español para poder darme a entender. Entonces este es un ejemplo. El siguiente ejemplo tiene que ver con la palabra murciélago. Cuando yo enseño como maestra bilingüe la palabra a mis estudiantes, les explico la cantidad de fonemas que se encuentran allí. Entonces se encuentran 10 fonemas que equivalen casi al 40% del idioma mismo. Entonces no solo enseño la palabra murciélago para enseñar la semántica de la palabra y el significado de mamífero volador. Enseño los 10 fonemas para que el niño decodifique esta palabra y lo que después le podría permitir en el futuro articular otras palabras como mago, cielo, largo, mala, ciego, entre otras palabras que tienen los mismos fonemas. Y mi último ejemplo tiene que ver con el uso de la palabra biblioteca o librería. Los niños normalmente usan la palabra librería para referirse a la biblioteca y tiene sentido que haya esta confusión, pero como maestra yo usaría, por ejemplo, los derivados de la palabra biblioteca para poder explicar al estudiante por qué se debe usar la palabra biblioteca en lugar de la palabra librería, o podría explicar los cognados falsos también. Entonces, esto es algo que yo he usado en mi salón como maestra bilingüe y desde esta manera uno aprende ciertas técnicas que nos ayudan como maestras a usar la lingüística en el salón. Entonces, cuanto más entienden los maestros el lenguaje, mejor pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar su conocimiento de uno o más idiomas.